Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a mi revisión semanal aquí en Punto de Giro del universo de Harry Potter. Vamos con la quinta entrega, vamos con la quinta película hoy, La Orden del Fénix, dirigida por David Yates y estrenada en el 2007. David Yates, que además, según la mayoría, un porcentaje muy alto de los fans, es el que hizo que la saga cayera en picado. Comentábamos la semana pasada que seguramente La Orden del Fénix, para un porcentaje también muy alto, era como la película que pesaba más de todas, que se hacía más densa de seguir, y incluso el libro, para mí, del recuerdo que tengo hoy en día, era de los más pesados también. Pero he de deciros que no sé si porque en general estoy disfrutando mucho de compartir con vosotros la saga de Harry, o porque la ilusión del mundo mágico de Hogwarts ha hecho mella en mí, yo me he reenamorado de esta película al verla. Y la verdad que he disfrutado de muchas cosas que tiempo atrás, cuando la visité, no había valorado. Pero incluso entendiendo por qué me resultó pesada y qué es lo que puede hacer de esta película lo más pesado. Por supuesto, ya sabéis que vamos a estar llenos de spoilers, vamos a arrancar ya, vamos a ir asignatura por asignatura de Hogwarts para decir las claves que os quiero destacar en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Así pues, empezamos ya con Historia de la magia, claves narrativas de esta película, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que saber es que es la única película de toda la saga que no va a estar adaptada por Steve Kloves, ¿vale? Esta vez a Rowling la va a adaptar para la pantalla Michael Goldenberg. Michael Goldenberg, que fue autor de cosas como Linterna Verde, pero también fue autor de cosas como Contact, esa joya de CMX que si no habéis visto os recomiendo desde ya. Y se nota justo en todo el plano emocional. El plano emocional es la gran baza de esta película, sin ninguna duda. Y es por eso que se puede hacer muy densa. Porque durante los dos primeros tercios, todo lo que vamos a ver es un desarrollo de ese plano emocional en el conflicto básico. Si por ahora los conflictos de Harry eran parte que alimentaban la historia principal, que iba por otro lado, en este caso es el conflicto la historia. El conflicto principal que tiene Harry es la historia. Y de ahí viene el tema de que sea muy denso. Vamos a ver. Empezamos por el principio. Harry es expulsado de Hogwarts porque ha practicado la magia delante de un Muggle, de su primo. Por cierto, volvemos a ver a los Dursley en esta película. Les salva de un Dementor. Es en defensa propia. El Ministerio no tiene esto en consideración y le manda esa carta tan bonita, animada, en la que vamos a ver efectivamente cómo se le expulsa de Hogwarts. Así pues, será la Orden del Fénix quien tendrá que irle a recoger. Se van a presentar como tal, ¿vale? Vamos a ver unas personas que en principio no vamos a conocer, salvo Ojo Loco Moody, ¿vale? Que va a estar por ahí, y Remus. No, Remus no está, en la partida de rescate no está. Lo único que conocemos es a Ojo Loco, de los 6 que se presentan, y el nombre que dice de una chica que se le cambia el pelo de color, que es Nymphadora Tonks, un personaje muy querido para toda la saga de Harry Potter. Y les sacan de allí, ¿vale? Ese va a ser el primer punto de partida. Pero ¿qué es lo que pasa una vez pasado eso? Pues bueno, lo que pasa en ese momento es que vamos a tener, como digo, 2/3 de peli, en donde el principal conflicto es la semilla que había dejado plantada la peli anterior. Dumbledore y Harry hablando a Hogwarts de que Voldemort ha muerto, que hay un peligro inminente y que tienen que actuar contra él, y el Ministerio, aterrorizado por la posibilidad de que eso sea así, negando absolutamente, una crítica también muy caricaturizada en la peli, pero muy realista, a la clase política, sin poder aceptar el terror que esto supone, e intentando convencer a todo el mundo de que aquí los locos son Dumbledore y Harry, y por tanto ellos tienen la razón. Para ellos, ¿qué herramienta utilizan? La más poderosa, los medios, que en este caso el medio más poderoso dentro del mundo mágico es el diario del Daily Prophet, el profeta. Así que a través de él atacan, rematan y constatan todo el rato que no es real lo que Dumbledore y Harry afirman. De hecho, toda actividad, que esto se desarrolla un poco más en el libro y tal, que generan Harry, acaban siendo interpretados por el Ministerio de una forma bastante paranoica, llegando a pensar que lo que quieren es derrumbar el Ministerio, armarse contra él. Hay una pequeña mención en la peli a esto, pero vamos, en el libro esto se desarrolla muchísimo más, ¿vale? Y claro, 2/3 de peli viendo donde el espectador sabe cuál es la verdad, que es que Voldemort ha vuelto, perdón, pero que tenemos a Harry por un lado que no le creen y a todas las otras personas en contra de Harry, salvo sus más allegados, ¿vale? Hermione y Ron, también Luna Lovegood, que luego os la presentaré, que son los únicos que le creen.
Si no hay ningún otro conflicto a ese nivel, porque en este caso no hay una trama por encima del conflicto como pasaba en las anteriores, sino que esa es la trama, el conflicto de Harry y el hecho de que todo el mundo se ponga en contra de él todo el rato, no teniendo ni siquiera una clase de defensa contra las artes oscuras, no teniendo ningún otro tipo, sino que eso es el fundamento para un niño pequeño, pero en general también, sobre todo teniendo en cuenta a lo que nos tiene acostumbrado la saga de Harry, hace que de repente la saga pese mucho porque es todo demasiada emoción. ¿Vale? O sea, demasiado conflicto, muy farragoso, porque es todo constantemente entre lo que Harry añora, o que es Sirius Black, los momentos con él un poco más emotivos, y toda la explicación de la Orden del Fénix, que se arma en secreto, y que son, obviamente, aparte de los allegados de Harry, que os he dicho antes, los que obviamente creen en Dumbledore, de hecho, son los que lo defienden. Dumbledore era parte de la Orden del Fénix original que se está reconstruyendo ahora, ¿vale? Porque nos explican que la Orden del Fénix ya se fundó en la Primera Guerra Mágica, donde estaban los padres de Longbottom, donde estaban los padres de Harry, donde estaba también nuestro querido Pettigrew, por supuesto Remus, Sirius. Los supervivientes han vuelto a construir esta Orden del Fénix alrededor, ¿vale? Y aquí es donde tenemos un punto fatídico, porque si no te desarrollan cómo es la Orden del Fénix, ni te hablan de nuevos personajes, y volvemos a ver a los de siempre con otro conflicto más en el pobre Harry y sin nada de acción alrededor, pues o te construyen ver un parámetro emocional, o si no, la peli se va a caer y se va a hacer pesada. Yo la salvo. Me he reenamorado. Es así, yo no lo puedo negar. Me he reenamorado de esta película porque he visto que el plano emocional está muy bien trabajado. En realidad está muy bien trabajado, ¿vale? Aparte de la crítica que os he dicho, ¿vale? Del ministerio utilizando el Daily Prophet, y no solo el Daily Prophet, sino un infiltrado directamente en Hogwarts que se va a hacer con todo Hogwarts, quitando incluso al final a Dumbledore de en medio, que esto lo es Umbridge, uno de los personajes más odiosos de toda la saga y de los mejor tratados y trabajados también en las películas. Me encanta este personaje. Es como vemos esa soledad de Potter, que se va aislando, ¿vale? Seamus Finnegan, por parte de los Gryffindor, es la cabeza en esta película de los que se van a oponer. Lo utilizan, han decidido utilizarle para ser como el principal opositor. Dumbledore no le quiere hacer ni caso, rehuye de él. Luego entenderemos por qué es. Es porque tiene miedo de que esa conexión que él sí sabe que tiene Harry con Voldemort pueda llegar a ser consciente para Voldemort y por tanto utilizar y poseer a Harry, o incluso conocer secretos de Hogwarts que obviamente a Dumbledore no le interesa porque es el principal rival. Sí, la némesis de Harry o la némesis de Voldemort, mejor dicho, sería Harry, pero desde luego el principal obstáculo entre medias sería Dumbledore, que es el mago más poderoso que existe, ¿no? Entonces todo esto va aislando a Harry, Hagrid no está ni siquiera hasta el último tercio, con lo cual solo tiene a Ron y Hermione, y de hecho acaba separándose de ellos también, con lo cual es muy Harry contra el mundo, con esa furia interna que luego asocia un poco también, a él le trastorna en el sentido de, espérate, que si estoy soñando con Voldemort, que si tengo estas pesadillas, que si siento esta furia, puede ser que el mal me esté ganando, no sé qué me está pasando, la gente no me cree, ni siquiera Dumbledore me escucha. Entonces está con ese tejemaneja continuo, pero que tiene suficientes escenas como para trabajarlo y como para transitarlo, dentro de que en Harry Potter ningún personaje tiene excesiva curva, ¿vale? Prácticamente ninguno, ni siquiera Harry en toda la saga. Pero bueno, aquí se han detenido a ese tipo de escenas y es verdad que, ya os digo, se difiere mucho de todo lo que hemos visto hasta ahora, que es más liviano, que es más ligero, y que el conflicto sí, bueno, estaba ahí, pero tenía sus dos escenas, tres, que si el de los padres en un momento, que si el de que nadie le creyera en el cáliz por otro, que si cada peli con su conflicto interno, ¿vale? Pero aquí este conflicto es la base. Y ahí está el tema. Estas pesadillas que os digo, en las que ve a Voldemort como va asesinando gente, que gracias a él salvan a Arthur Weasley, que por cierto, la primera idea de Rowling era matarle, pero se dio cuenta en el quinto libro que este personaje era muy querido y al final decidió simplemente dejarle malherido, ¿no? Pero de ahí ya duda Harry, entre esos enfados que se va cogiendo, porque la gente le aísla. Es un enfado real, pero ya él se lo lleva a la paranoia de no, esto me pasa porque, claro, estoy viendo a Voldemort, lo que está viendo es real. Cuando salva a Arthur Weasley se confirma que es real. Pero ya hay una pequeña manipulación luego de Voldemort que va a utilizar al final, ¿no? Que va a utilizar al final. Entonces, con un Hogwarts completamente sometido por Umbridge, con un Harry completamente desquiciado, la fortuna y el paso del conflicto a la toma de acción en esta película, que tarda un poco en llegar, ¿vale? Va a ser... Es verdad que en el segundo tercio ya tenemos un poco de eso, afortunadamente, para descargar un poquito del conflicto, que es toda parte de la sala de los menesteres, el ejército de Dumbledore, porque claro, ante tanta prohibición, ante tanta regla, llega un momento que todos los compañeros de Harry, todo Hogwarts se revela directamente contra Umbridge, ¿vale? En un primer lugar, por idea de Hermione, se reúnen en Cabeza de Puerco, en Hogsmeade, y ahí intentan crear ese ejército porque ya la gente empieza a ver que es posible que estén equivocados
porque ya las restricciones de Umbridge llegan a ser pues de no reunáis en los pasillos, no se os ocurra tener relaciones, no se pueden utilizar hechizos en defensa de artes oscuras. Es verdad que hay una clase que es esa, en la que le dice Dolores Umbridge, no se puede utilizar ningún hechizo, todo va a ser teórico. Una crítica velada, por cierto, también al sistema británico, que todo es la teoría y nada es práctica, los exámenes finales, los timos, que llamamos aquí en España, lo traducimos así, allí son los owls del Wizarding Level, ¿no? Pero que es lechuza encima, las siglas son lechuza, aquí timos pues no revierten nada mágico, pero bueno, así lo tradujimos. Y con todo este control, lógicamente, Harry acaba adoptando el papel que debería haber tenido Umbridge, como verdadero, o literariamente, poéticamente, maestro de defensa contra las artes oscuras, con todo lo que ha aprendido los 4 años anteriores. Tanto así que ya os recordaréis que os dije que para mí el mejor profesor es Remus Lupin, y Radcliffe tuvo la idea de que Yates le permitiera vestir con ropas muy parecidas a las de Lupin en El prisionero de Azkaban, en homenaje al que para él también había sido el mejor profesor de las defensas contra las artes oscuras, y que en esta película vamos a volver a ver como parte de la Orden del Fénix, cuando le rescatan y cómo están intentando armarse o estar preparados o intentar aglutinar gente, que por otro lado Voldemort lo está haciendo a la contra, ¿vale? Aglutinar un ejército para la batalla que está a punto de desencadenarse, ¿no? Y en medio justo le pilla a Harry, con la sala de los menesteres, que por cierto, ahí forma el ejército de Dumbledore y es descubierto por Longbottom. Ponemos un poquito de foco en Longbottom en este caso, es importante porque los que no habéis entendido, que yo os lo expliqué en el vídeo anterior, por qué le trastoca tanto la maldición de Crucio cuando la hace Ojo Loco, bueno, Barty Crouch en realidad, en la clase, ¿vale? Aquí, que yo lo expliqué en el vídeo anterior, sí que lo explica, que no me acordaba, ¿vale? Explica que han sido torturados y que la maldición Crucio fue aplicada por Bellatrix Lestrange directamente sobre ellos, etc, etc. Por eso luego tiene un papel también importante en toda la parte de acción del final de la película, ¿vale? Luego también vamos a tener un momento en la narrativa que a mí me parece maravilloso, que es las 2 escenas en las que Snape ayuda a Harry a hacer oclumancia, a que cierre su mente. Y no es tan importante, bueno, es importante porque es el primer momento en el que Harry, después de las dos huidas de Dumbledore, le ve por tercera vez, él está explicando todo lo que hay que hacer, pero ni siquiera le mira, y Harry ya desata y dice, ¡mírame! ¡Mírame! ¿Vale? Y ahí todavía no le va a decir nada a Dumbledore, ¿para qué, verdad? Sino que le va a mandar a Snape a que intente cerrar su mente para que esa conexión con el Señor Tenebroso no sea consciente o no sea accesible a Voldemort, y por tanto le manipule o le posea o tal. Las clases en sí son un fracaso. Harry no consigue protegerse de eso, pero es muy interesante a nivel narrativo porque da un pasito hacia adelante en cuanto a la empatía con Snape. Porque de repente vamos a descubrir a un Snape que era vapuleado por un buller de manual que resulta ser el padre de Harry, James Potter. ¿Vale? Aquí ya vamos a ver cómo le troleaba mucho con todos, con Sirius, con Pettigrew, se metía bastante con él, con Remus incluso, pero él era como el líder, ¿no? Entonces se le rompe un poquito esa imagen a Potter y podemos empatizar un poquito más con el señor Severus Snape. Después de ahí, después de todo esto, vamos a tener el momento, como digo, en el que Harry toma acción. Toma acción en Hogsmeade, en Cabeza de Puerco, que por cierto, otro detalle también interesante que sucede ahí. Vamos a ver, este hombre, que aparece al principio como regente del local donde se reúnen, que tiene una cabra por ahí corriendo, no es otro que Aberforth, el hermano de Dumbledore. Luego le descubriréis en El misterio del príncipe, pero ya aparece aquí. Es Aberforth este personaje que está por ahí correteando, ¿vale? Así pues, una vez que toma la acción en Hogwarts, pero la vuelve a recobrar Dolores, con estas pesadillas que os digo que tiene Hagrid soñando con Voldemort y en esta conexión continua, Voldemort, obviamente ahí ya entendemos que es consciente porque le tiende una trampa. Al igual que le puso al señor Weasley y Harry Potter pudo salvarle, ahora le va a enseñar a Sirius, pero sin que sea real. Sin que sea real. Por tanto, de hecho, seguramente puedes llegar a pensar cuando terminas de ver la peli que le permitió ver cómo atacaba al señor Weasley sin tener intención de matarle, para que luego cuando le hiciera ver ficticiamente que estaba intentando torturar a Sirius, Harry creyera y tuviera que ir a buscarle. Hubiera que ir a buscarle, vamos, rápidamente. Pero ahí es cuando Dolores les detiene. No obstante, aunque Dolores les detiene y les mete en el cuarto, una rápida jugarreta de Hermione tras la escapada de los Weasley, esa escapada tan espectacular de Fred y George Weasley, justo en mitad de los exámenes Owls, de los exámenes Timo, ¿vale? Va a permitir
que ellos pueden escapar al final junto con Luna Lovegood y esas criaturas maravillosas que son los Cestral, un poco creepies, un poco diabólicas, ¿no? Por la forma y la estructura que tienen, un poco raras, bizarras, como Luna es, como Harry resulta que también es, ¿vale? Pero que les ayudan a volar hasta el ministerio. Caen en la trampa y se desata la parte dinámica de la película. Aquí entramos en algo que sí tenemos más conocido en el mundo de Potter, pero sobre todo elevado a la máxima potencia. Porque ya no va a ser un combate 1-1, vamos a ver un gran combate de magia para el que se contrató incluso un coreógrafo, un bailarín que metió para cada uno de los hechizos una posición y una posición diferente y una forma de ejecutarlo, pero luego una forma en esa posición para cada uno de los personajes, adaptado a la personalidad de cada uno de ellos. Y lo podemos ver sobre todo en los combates, en la forma de Sirius, en la forma de Bellatrix, lo podemos ver también un poco en la forma recta y mucho más sobria de... lo diré, de Lucius Malfoy, también en la forma de utilizar la bala de Ojo Loco Moody o en la forma de agitar la varita de Ninfadora. Interesante en esto que hubieran prestado detalle a esto y luego por supuesto resurgiendo todo en esa batalla final. En esa batalla final en la que vamos a ver a Albus contra... Después de que Harry persigue a Bellatrix, ¿vale? A Albus contra Voldemort y como ese Voldemort se queda lo suficiente, dura lo suficiente la batalla como para que al final el ministro y Percy, que ya está trabajando en el ministerio, Percy Weasley, ¿vale? Lo vean y pueda acceder y pueda decir que efectivamente Voldemort ha muerto. Menos mal, ya te has dado cuenta. Obviamente luego también tenemos un epílogo en el que veremos a Dumbledore, intentan que el público se reconcilie con Dumbledore diciendo, mira Harry, no te lo conté porque podía haber sido muy peligroso, porque el Señor Oscuro podía apoderarse de tu mente, tal. Bueno, y ahí se nos queda un poco la historia. Hasta aquí la narrativa. Vamos a la siguiente clase, vamos a las transformaciones. ¿Qué personajes nos presentan? Pues mirad, es destacado solo los que tienen cierta relevancia a nivel de historia e interpretación. Y en este caso solo voy a comentar 3. Sé que se presentan más, ¿vale? En esta peli, pero yo solo voy a comentar a 3. Por un lado, la magnífica, completamente incontestable Imelda Staunton haciendo de Dolores Umbridge. Recalca ese sapo regordete del que habla el libro, le ponen un color rosa que potencia todavía más esa hipocresía, como esa persona que lo tiene todo pulcro, le gusta el color pastel, le gusta lo luminoso, lo brillante, lo pulido, y sin embargo por dentro es más negra que la pez, ¿no? Con esas torturas medievales, esas plumas que al escribir 100 veces una cosa, como si estuviéramos a principios del siglo pasado, se abre la carne para que se te escriba. Esa risita de... con la que se ríe siempre diciendo la mayor de las crueldades, podría tirarse un año entero viendo cómo te mueres, ¿vale? Si esa sonrisa no se le borraría de su cara, y está muy bien ejecutada por Imelda, llegas a odiarla bastante durante toda, de hecho yo creo que se llega a odiar muchas veces incluso más que a Voldemort, por la manera en la que está, y sobre todo porque está construido desde otra cosa, porque Voldemort es quiero ser malo y quiero dominar, pero Imelda tiene un fondo un poquito más complicado, es como no, la ley es así, el ministro está diciendo que esto es de esta manera, yo soy como se tiene que ser, recta y fiel a las normas las normas que se han escrito o como se escribían 100 años atrás, y a mí no me mueve nadie de aquí, ¿no? Y esto creo que es el camino de la virtud para ella. Y claro, se supone una tortura para todos los que están alrededor. Imelda, bravo. Tenemos también a Bellatrix Lestrange, que curiosamente no era Helena Bonham Carter en la primera opción. De hecho, se empezó ya a elegir a otra persona, pero esta persona al final se cayó del elenco y eligieron a Helena Bonham Carter. Es el papel arquetípico que hace esta mujer siempre, que os voy a decir. No tiene mucho tampoco en pantalla, pero sí es verdad que protagoniza uno de los momentos más épicos. La muerte de Sirius Black y ese canturreo. Yo maté a Sirius Black, I killed Sirius Black. Y esa persecución de Harry con la primera vez que le vemos ejecutar una de las maldiciones imperdonables. Va a hacer un crucio sobre Bellatrix. Pero no continúa, porque es el momento que, por cierto, se tuvieron que rodar muchas veces las peleas de mortífagos precisamente por esto, en el que aparece Dumbledore, porque no sabían cuándo meter a Dumbledore y por fin decidieron que fuera ahí, que apareciera también nuestro querido Voldemort y llegáramos al enfrentamiento final. Y el otro personaje que aparece, que hubo más de 15.000 aspirantes para ser nuestra querida Luna Lovegood, es Evanna Lynch. Evanna Lynch al final se hizo con el papel de Luna Lovegood. Estos rabanitos que lleva de pendientes se los diseñó ella misma, o sea que a lo mejor hay cercanía incluso de carácter entre Evanna Lynch y Luna.
Y además es que física y externa e internamente conecta completamente el personaje, porque es un personaje que desde fuera tú ya ves que hay algo raro en él, pero cuando te habla con esa cadencia muy etérea, la ves que va descalza a todas partes, luego dice que es que le roban sus cosas, entre ellos los zapatos, pero no parece importarle demasiado. Mira a la persona, ves que siempre está mirando a la persona cuando le habla, pero parece que los ojos le atraviesan, está como en otro mundo, ¿no? Mucho más etéreo, en el que consigue ver y creer en cosas que ni siquiera los magos creen. O sea, imaginaros, seres fantásticos en los que los propios magos dicen, no, eso es mitología, eso no existe, ¿no? Pero el punto que nos da de conexión es precisamente que ella ve a esa especie ¿cómo deciros? Vampiros mezclados con caballos, que son los Thestrals, que también los puede ver Harry porque ha tenido la muerte de cerca, es lo que explica ella, ¿no? Solo les ven quien han visto la muerte de cerca, a ella se le murió la madre, y genera esa empatía de, pues ellos mismos, que ya el resto de gente no puede ver a los Thestral, y solo por eso la consideran loca, a lo mejor no está tan loca, y simplemente tiene una sensibilidad mucho más especial, que es como la ponen y la venden, y me parece muy bonito cómo lo hace. Creo que Vanna encarna perfectamente lo que JK escribió, en este caso. Vámonos ya al coro del sapo. ¿Qué deciros del coro del sapo? Que el coro de Williams vuelve a estar en la pieza de, como siempre, ya sabéis, el vuelo de Hedwig. Esta vez vuelve a recuperar todas las verdaderas notas del vuelo de Hedwig y es usado tanto cuando al principio, ¿vale? Al arrancar con los títulos de crédito, desde el principio, otra vez, con la melodía además sin tocar, los mismos acordes exactos de Williams. Y luego cuando el expreso... Aquí ya sí que meten un viento como muy medieval. Es un instrumento de viento que a mí me suena como muy medieval. No sé exactamente qué sería. Es una especie de flauta, ¿vale? No creo que sea una dulzaina, porque no suena tan vibrante como la dulzaina, pero es muy inquietante. Y cuando el expreso está llegando, después de que a Harry le perdonen del juicio y le readmitan en Hogwarts, cuando está llegando a Hogwarts, suena también. ¿Qué momentos sonoros destaco también más del coro del sapo? Bueno, las dos melodías más alegres que vamos a ver. Las dos melodías son cuando brevemente, en el último tercio, parece que Hagrid ha vuelto a la escuela y Hermione, Ron y Harry corren para él. Lo que pasa es que dura muy poco este tema porque enseguida que llegan se dan cuenta que está Dolores Umbridge diciendo, bueno, pues no hace falta casi que desempaques, ¿vale? Porque no tienes una buena excusa de por qué has faltado todos estos meses, así que te vas a ir por donde has venido. Luego volverá a aparecer, pero un poco de tapadillo, con el tema de su hermano gigante y todo esto. Otro momento feliz para las cuerdas es lo que os aventuraba antes en la narrativa, en Historia de la Magia, que es la escapada de los Weasley. Qué manera de huir y qué épica, qué divertida, qué alegre. Hacía tiempo que no escuchábamos un tema tan alegre. Pues yo creo que desde la Cámara de los Secretos en Navidad, ¿vale? Que hubiera un tema tan festivo y tan épico al mismo tiempo, con esa puesta en escena de los Weasley. Y es de agradecer, con unos vientos, una orquestación más amplia, muy chulo, muy bien llevado. Pero sin embargo, el momento que tiene una evolución musical más potente dentro de todo esto, a mí me parece brutal, es todo el momento final. Desde esas cuerdas inquietantes con un tempo lento, muy solas, haciendo eco, mientras nuestros héroes recorren el pasillo del departamento de misterios del ministerio, donde van a intentar rescatar a Sirius, esta trampa que os decía, que le pone Voldemort. Cuando atraviesan esa puerta, sigue esa música inquietante, vamos viendo todos esos pasillos con las profecías, las bolas que se acumulan, niveles tras niveles, ¿vale? Y esta profecía va creciendo, o sea, la tensión de las cuerdas va creciendo, cuando ya se desata la aparición de los mortífagos y empieza las carreras y la pelea, cogen un ritmo trepidante, se convierten en una verdadera acompañamiento de escena de acción, muy bien llevado, y sobre todo el último cambio que dan cuando ya están frente al velo de la muerte, esa puerta entre la que muere Sirius Black, ¿vale? Cómo entran esos coros pesados, tanto femeninos como masculinos, muy abajo. Por otro lado, el momento de banda sonora que creo que es más emotivo, y no es exactamente la música, aunque hay música en este momento, es el grito que Yates, el director, decidió directamente cortar de la pista de audio, que es el grito de Harry cuando matan a Sirius, que le está sujetando Remus, y la cara, como estáis viendo aquí, es absolutamente demoledora. Es brutal, y el grito fue tan demoledor que decidió ponerlo en cámara lenta y aplicar una melodía mucho más atmosférica que acompañara en ese momento, también con cuerdas, que hace que el momento sea efectivamente muy emotivo, pero no sé hasta qué punto quizás si Harry hubiera gritado y todo lo demás hubiera quedado en silencio, hubiera sido todavía peor. Pero es verdad, o sea, todavía más potente, quiero decir. Pero un grito sordo siempre llega. Un grito sordo siempre es potente igualmente. Vámonos a encantamientos. Ya sabéis, los efectos visuales. Cuando vi el nombre de este tipo, la verdad es que me sonaba. Digo, yo
a este hombre le hemos visto en algún momento. Sławomir Itsiak. Sławomir Itsiak había dirigido la fotografía o era director de fotografía en Gattaca, vídeo que os voy a dejar aquí en la descripción porque también lo tenéis en el canal. Qué maravilla de película y qué orgullo para mí habérsela descubierto a mi compañero y que aún a día de hoy siga enamorado de ella. Me encanta. Pero es curioso, porque habiendo hecho Gattaca o habiendo hecho algo todavía mucho más intimista y más artístico como era, por ejemplo, La doble vida de Verónica o Azul, con Kieslowski, fijaros de qué director estamos hablando, ¿vale? De repente se va a un género de diversión y palomitero total, como es Harry Potter, que está jugando en otra liga, completamente, ¿no? ¿Qué cositas voy a destacar de la fotografía? Bueno, lo primero que voy a contar, ya sabéis que aquí hablo un poco más de efectos, es la manera en la que están dirigidas las pesadillas. Cómo, sin necesidad de un efecto visual, como veíamos en la toma anterior, ¿vale? En la película anterior, de que todo sea difuminado por los bordes, la cámara esté cámara en mano para que sea más inestable, que se vean las estelas que dejan los movimientos de los personajes porque todo tiene un halo onírico. Como sin eso puedes entender perfectamente que es un sueño y además darle dinamismo. Primero, el dinamismo está en el corte. Vamos a ver, desde Harry sudando en la cama con unas convulsiones que no veas, a los momentos en los que son flashazos, muchas veces de hecho no duran ni un segundo en pantalla, flashazos de la puerta, flashazos de la persona que está siendo acosada, flashazos del pasillo. Luego ya con un poquito más de tiempo vemos que él se ve como la serpiente que se va arrastrando al lado de las baldosas del ministerio, que por cierto el ministerio, que lo vemos por primera vez aquí, que sepáis que esas baldosas no son baldosas, son cartones pintados muy fuertemente para que reflejen la luz y parezcan baldosas, porque es de uno de los escenarios más grandes que se construyó y de baldosas hubiera sido bastante caro, la verdad. La mano de Voldemort también introduciéndose así corriendo por el pasillo como muy onírico y terrorífico al mismo tiempo. Le da, como digo, entre el cambio, los flashes, la rapidez de las pequeñas imágenes que vienen a la mente de Harry, los cambios entre Harry y la pesadilla, el dinamismo y luego todas estas imágenes tan oníricas, tan un poco aberrantes, sin necesidad de lo que estás viendo adornarlo, funciona mucho como pesadilla. No hay una transición al uso, no las he comentado en narrativa porque aquí no está dividido por actos al uso. Esto contribuye también, como os decía antes, esos dos primeros tercios y el tercio final, que son la gran diferencia de la película, a que quizás la primera pueda ser más pesada, te pueda costar más ir con ella, yo eso lo reconozco. Pero sin embargo las transiciones a nivel dirección y estético que utiliza esta película me gustan mucho porque refuerzan todo lo que te están contando. ¿Quién es vamos a decir, el gran enemigo de Harry aquí? O de la verdad. En este caso el enemigo de la verdad es la política. No la crítica, ya os lo decía antes. ¿Y cuál es su herramienta o su brazo ejecutor? El Daily Prophet. Diarios que se van poniendo, esto es mucho del cine de los años 40, que se van superponiendo. En los años 40 giraban y te daban un titular. Aquí se van poniendo uno sobre otro. Van aprovechando las fotos en movimiento mágicas para que la escena vaya hacia esa foto que se colorea y acaba siendo parte de la escena. La transición es otro periódico por medio. Con Umbridge lo juegan también, sale del periódico y de repente superponen todos los edictos y prohibiciones que va poniendo hasta llenar esa pared que acaba hasta el techo. 24 son en el libro, pero aquí son 100 edictos los que hay sobre prohibiciones que Dolores llega a ver y es bastante potente y se utiliza en 3 o 4 ocasiones y dinamiza mucho la escena, ¿vale? Sabéis que también me gusta comentaros en Encantamientos toda la parte de este único escenario, ¿vale? Que es Hogwarts, que se ha ido modificando a lo largo de las películas. Bueno, aquí no hay más modificaciones, pero sí que nos llama la atención que el salón, y va a ser así ya para el resto de películas, sea siempre el mismo. El salón de comedor de Hogwarts, el gran salón, es el mismo desde la primera hasta la última. De hecho, es un decorado que sigue hoy en pie. De hecho, en esta película es una, que no sé si la única, pero una de las pocas que solo tiene decorados, no tiene nada grabado en exteriores. Este es uno de ellos. Y este decorado se mantiene como atracción. De hecho, cuando había que hacer en su momento entrevistas a actores o aparte del equipo de Harry Potter, se hacían siempre en este salón. Contamos en esta película con una técnica que era pionera en aquel momento, que era el mapeo sobre actor para generar CGI sobre él. Grawp, el hermano gigante de Hagrid, está hecho así. Y lo vais a notar sobre todo, aunque sea muy primitivo todavía, en los gestos de la cara, que son bastante más fluidos, ¿vale? Y bastante más humanos que cualquier CGI anterior, que era como más forzado, más caricaturesco, ¿vale? Y aquí lo tienen por primera vez. La empresa que lo hizo fue Image Metrics, la que tuvo el honor de llevar esto a cabo, ¿vale? Aunque esta trama a mí no me termina de convencer demasiado. Es verdad que luego se rescata para darle un final a Umbridge, que se lo llevan por ahí los centauros cuando van a rescatar cuando
Hermione improvisa después de que les pille intentando huir y le lleva hasta allí. Group se ha escapado, aparecen los centauros, pero luego Group acaba apareciendo porque había tenido una especie de devoción con el Hermione que se pone muy seria en la primera vez que le visitan para que le dejen el suelo. Entonces, al final sí tiene un sentido narrativo, porque es muy importante el hecho de que se puedan deshacer de Umbridge. Si Umbridge hubiera tenido todo el poder, no hubieran podido hacer nada, ¿vale? Así que está muy bien como desenlace, pero desde el apartado técnico también es interesante. Os hablaba antes de la música en la escapada de los Weasley. Fred y George, visualmente también es muy positiva, llena de colores, son fuegos artificiales. Aquí no le alegra un fuego artificial con además esa música que os comentaba antes. Pero es que además tenemos la imagen de ese dragón, que es como la imagen más amenazante que persigue a Dolores, y obviamente yo me fui al dragón que Pippin y Merry desatan en la comarca cuando va a verles Gandalf. Obviamente aquel dragón era mucho más realista, mucho más grande, gigante, con las alas casi que parecían hueso. Este es un dragón mucho más cómico, es de caricatura, de hecho es como más amable, tiene el morro así como gordete y tal, pero no deja de ser una amenaza para la ridiculez de Umbridge, que acaba además bastante chamuscada. Y no quería, además es el estallido final que permite que todos los edictos de Umbridge salgan volando los cristales por los aires y además caigan todos al suelo de la pared de piedra del salón del gran comedor. Cosa que es muy potente a nivel visual. Y hay otro efecto visual muy puntual que me gusta mucho y no quería irme sin dejarlo de comentar, que es ese efecto arena-tela de cuando aparecen los mortífagos. Ya sabéis que tiene una estela negra, que es en la que se transportan. Ahora, en esta película nos muestran cómo son capaces los magos de transportarse con esta especie de teleportación, pero que va dejando esa estela negra. Y cuando se quedan en figura humana, ya se aposentan en un sitio físico, se les cae ese velo negro como si fuera arena y tela al mismo tiempo. Es un efecto que me mola mucho. Aquí tenéis a este mortífago, pero también lo vamos a ver con los de la Orden del Fénix, lo que en vez de negro, a ellos se les cae una capa dorada que recuerda mucho más a arena todavía, por ese dorado. Parece que incluso se sacuden un poco cuando llegan, ¿no? De hecho, una de las que se sacude es Nymphadora Tonks. Y Nymphadora Tonks, bueno, luego hablaré un poquito de ella, ¿vale? En el último apartado, lo prometo. Y obviamente no podía dejar de nombrar ese espectáculo que es ver a Dumbledore contra Voldemort al final, ¿vale? Tanto el choque de varitas, que es lo que estáis viendo aquí, como la serpiente de fuego que le genera Voldemort, como ese remolino de agua donde le envuelve Dumbledore y consigue encerrarle en una esfera. Luego la voladura de todos los cristales del ministerio lanzándolos contra Harry y la posesión final de Harry. Que por cierto, lo que lleva puesto es digital, o sea, lo que se ve en los ojos es digital. Lo intentaron hacer con lentillas, ¿vale? Pero es que Harry, o sea, Daniel Radcliffe no las soportaba. Entonces al final lo tuvieron que hacer de forma digital. Y se queda lo suficiente, porque Harry es capaz, cuando parece que ya va a tomar control de él, con una frase que, bueno, puede ser un poco más ñoña, a mí me resulta un pelín pastelosa, es muy cierta. Yo comulgo mucho con esa idea, pero es verdad que con una película queda como demasiado forzado en como nunca tendrás o sabrás lo que es el amor y la amistad y por tanto siento pena de ti. ¡Buah! Y Voldemort ahí no puede con eso y se va, ¿no? Se va. En fin, como es muy peliculero esto, es muy peliculero, pero bueno, es lo que utilizan para que Voldemort se vaya de Harry y el tiempo suficiente para que le vea Fudge y todos los del ministerio que empiezan a llegar por las chimeneas digan Voldemort ha vuelto, que sí, no te lo estaban diciendo, hombre, te lo estaban diciendo. Pues vamos ya al último apartado, a la defensa contra las artes oscuras. ¿Qué os quiero contar en defensa contra las artes oscuras? Pues todo lo que nos he comentado hasta ahora, porque esta vez sí que va a tener un poquito más de chicha este apartado. Por un lado, hay parte sentimental. ¿Os acordáis que la teníamos rescatada en las últimas películas, especialmente en el Cáliz de Fuego con el baile y todo esto? Bueno, pues aquí Cho ya directamente va a tener esa relación con Harry. ¿Por qué no he destacado a la actriz de Cho? Diréis, se podía presentar. Pues porque casi no tiene papel. Y tiene dos momentos muy importantes. El primer amor y beso de Harry, que por cierto, 38 temas para rodarlo, que se estaban partiendo los dos actores. Luego el comentario que hace con Ron y Hermione sobre el beso, Harry, también se rieron naturalmente. Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe. Pero ¿qué pasa? Que le gustó tanto al director, son risas naturales. La que de Emma Watson de cuando se ríe de Ron, ¿vale? Y todos rieron después, sus dos compañeros, y Yates decidió dejarlo. Pero todo venía por las risas que se habían pasado también antes, Harry y Cho intentando darse el beso. Y también es importante porque Cho aparece en el momento en el que delata, en el que dice dónde está la sala de los menesteres. Pero es que ni siquiera luego tiene un conflicto si Harry pasa como de ella, no quiere saber nada porque ha sido la delatora. Luego vemos un gesto de Harry arrepentido cuando se entera que es que le habían freído a Veritaserum,
a Cho-Chang, pero no hay tiempo para revelarlo. Pero no tanto por eso. O sea, esto no está en defensa contra las artes oscuras porque el papel de Cho-Chang sea corto y solo tenga 2 intervenciones, sino porque no permiten ver algo súper importante, que es esto que no trabajan nada las películas, que es cómo lo lleva Winnie, Winnie, the Pooh, cómo lo lleva Ginny. Ginny, que va a ser la pareja final de Harry, ¿vale? Y que solo hemos visto películas atrás, en la Cámara de los Secretos, como ¡oh! Se queda estupefacta cuando ve a Harry y los hermanos gemelos comentan de coña de es que no ha dejado de hablar de ti en todo el verano, tal y cual. Y de repente, aquí, si os fijáis, si estáis pendientes de Ginny, hay 2 momentos donde lo vamos a ver. Cuando Ron comenta, Cho no te quitaba el ojo de encima. Y vemos están por el puente, ¿vale? Después de la clase de los menesteres. Y Ginny mira como diciendo, joder, al final va a acabar con ella, ¿no? Y luego hay otro momento, justo antes de que le dé el beso bajo el muérdago en la sala de los menesteres, antes de las vacaciones de Navidad, que todos están viendo, Ginny se percata de que Harry se va a quedar con Cho, pero la tenemos a final de plano, ya casi sin luz, y vemos como mira como perdonándole la vida a Harry. Bueno, no, en realidad no es de enfado, es más como de tristeza, pero es que tienes que estar mirándola para verlo. Y yo porque lo busco, porque digo, tendrán que haber metido algo de Ginny al respecto de esto. Y ya no sé, fijaros lo que os digo, si es ni siquiera una decisión de dirección, porque la dirección no está poniendo el foco en eso. Lo está haciendo la actriz. O sea que gracias a la actriz de Ginny Weasley por hacerlo, porque si os fijáis, pues es las únicas piedras que tenemos para agarrarnos y que luego no sea tan forzado. Y aún así, en las películas lo es. Está muy forzado porque no está trabajado. Por eso está aquí. Por eso está en defensa contra las artes oscuras. ¿Vale? Otra cosa que me hace mucha gracia. ¿Qué pasa con los transportes en Hogwarts? ¿Qué está pasando? O sea, algo está pasando aquí porque si el primer año llegan en barca, el segundo en tren, ahora parece que sí, que hay un tren que les lleva hasta allí, pero la estación parece completamente diferente, parece de cartón piedra. Y ahora resulta que Hermione dice, no, si todos los años nos llevan estos carros que lo tiran solos, que son los Thestral. Los Thestral son los que tiran estos carruajes, como lo más normal del mundo. Sí, hombre, Harry, como todos los años. Pero Harry esta vez, como ya ha visto de cerca la muerte, sí los puede ver, pero no los ha visto en años anteriores y se han usado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? De hecho, unas navidades vemos como vuelven del castillo, como está congelado el lago, en una especie de trineos tirados por caballos. Hogwarts innova cada año, pone un tipo de transporte diferente para poder llegar a su castillo, para poder irse. Esto siempre me ha llamado mucho la atención. Si tenéis algo al respecto, dejadlo en comentarios porque me encantará leerlo. Y por último, ¿qué gran problema tiene la Orden del Fénix? Pues que salvo los que ya nos han presentado, los nuevos que podían tener cierta importancia, ni siquiera se la dan. ¿Cuáles son los importantes? Pues tenemos a Kingsley Shacklebolt, el africano, que va con su túnica y tal, que menos mal que dicen su nombre 2 veces, porque si no, bueno, si has leído los libros sabes la fisonomía que tiene, entonces le vas a reconocer, pero no sabes nada más. Hay una mujer mayor que va a rescatar a Harry y un hombre mayor de los que no dicen nada, que te tienes que poner a mirar la lista y acertar si son ellos o no. ¿Vale? Tienes que ir al libro de, a ver, ¿quién va a casa de Harry a salvarle? Ah, mira, el nombre es este, ¿vale? Y luego, por favor, Ninfadora Tonks, que es la pareja de Lupin. Aquí no te explican nada. Que, vale, no le has puesto el pelo rosa porque el rosa es un color muy potente para Umbridge y es el que lo va a representar. Y se lo pones violeta. Juegas por lo menos con esto de que le gusta mucho irse cambiando, que se le pone rojo cuando se enfada, que en la casa de Sirius se le pone pico de pato o se le pone morro de cerdo y que bromea mucho, le hace un par de guiños a Harry, pero no te dicen nada más. Salvo que cuando Ojo Loco le llama Ninfadora dice, no me llames Ninfadora, porque vamos a descubrir que ella es familia también de Sirius, porque es hija de Andrómeda. Andrómeda es hermana de la madre de ay, lo diré. Andrómeda es la hermana de la madre de Sirius y es también de la madre de Bellatrix. Son todos primos. Ninfadora sería otra prima de Sirius y Bellatrix digamos que es la prima mala. Pero Andrómeda se casó con un Muggle. En la familia Black todo lo que sea sangre sucia no es controlado y en ese vamos a ver ese momento del árbol genealógico donde Andrómeda está quemada. No te lo explican para qué. Si sabes la historia, sí, si no, no te enteras. Y Sirius está quemado y hay 2 o 3 familiares más que están quemados precisamente por lo mismo. Porque se han alejado del camino de la sangre pura de Black. Esto se refuerza un poco con la figura de Critcher, que gracias a Dios se rescató. Estuvieron a punto de quitarla. Tiene 3 intervenciones, es verdad que no tiene más. Pero es interesante que vuelva a aparecer un elfo doméstico y que veamos que no todos son majos, sino que depende un poco del maestro, ¿no? Que los haya educado. Aunque, oye, el maestro de Dobby era Lucius y mira que cómo se revela contra él al final. Y luego, por otro lado, todos los otros personajes, que es que no te cuentan nada. Entonces, esto va de la Orden del Fénix y lo único que sabemos de la Orden del Fénix es que sí, se están reagrupando para luchar contra Voldemort, pero no le dan el tiempo a los personajes. Al ser el libro más largo,
en el libro tienes tiempo. Pero yo creo que aunque solo fuera ninfadora o haber puesto una escena más con Remus, que se hubiera visto algo más entre ellos, no hubiera estado de más. Y hasta aquí, que no me quiero alargar de más y ya lo estoy haciendo. Así pues, recordaros que la semana que viene vendremos con la sexta entrega, El Príncipe Mestizo. Espero veros por aquí, está siendo un gusto repasar toda esta saga con vosotros y hasta entonces me despido como siempre. Que si, ya sabéis, os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Yo soy David y esto es Punto de Giro.